Bueno, segundo bloque en Tarjeta Roja, hablemos de los pasaportes ahora. Hay una normativa internacional que se está planteando, que es la de modificar los pasaportes y en este caso quitarle el lugar de nacimiento de la persona y solamente destacar la ciudadanía. Esto porque obviamente en muchos países del mundo está pasando que, bueno, aquellos migrantes llegan, logran después de un tiempo sacar el pasaporte de ese país en donde están viviendo y en realidad obviamente no coincide con el lugar de nacimiento, que en este caso es en el país de origen, de donde provienen. Bueno, esta es una cuestión que se ha planteado, que varios países la llevan adelante, buscando entre otras cosas evitar algunas situaciones puntualmente, y este era el argumento que por así señalaba el gobierno hace un tiempo atrás, situaciones de discriminación que se dan en algunos países o en algunos puntos específicos del mundo. La realidad es que Uruguay, que quiso hacer este cambio, que lo hizo de hecho desde, si no recuerdo mal, 16 de abril en adelante de este año, con la nueva emisión entonces de estos nuevos pasaportes, generó inconvenientes en 3 países fundamentalmente, primero en Francia y en Alemania, después se terminó sumando también Japón. Lo que es increíble, lo hablábamos el jueves pasado, que cuando Uruguay va a modificar esta situación y volver al pasado, volver atrás, porque entendió que había un error que había que corregir, fundamentalmente para no perjudicar a uruguayos, estudiantes, trabajadores que estaban viajando a estos países en donde se estaban generando problemas, Francia había contestado que había aceptado ese pasaporte nuevo. Y ahora en realidad Uruguay vuelve para atrás, obviamente para tratar de no generar inconvenientes con lo que estaba pasando en Alemania y en Japón, en donde evidentemente la situación no era la misma que en Francia. De hecho, con una información que manejamos también hace unas semanas atrás, Cancillería uruguaya convocó al embajador de Alemania y le planteó su gran molestia por cómo manejó el tema a nivel público. Recuerden que el embajador, sí está bien lo que digo, el embajador de Alemania aquí en Uruguay empezó a notificar públicamente toda esta situación a través de sus redes sociales, diciendo que en realidad los ciudadanos uruguayos que estaban llegando a su país estaban teniendo inconvenientes para poder ingresar porque Uruguay no le había informado a Alemania del cambio del pasaporte. Vamos a la presentación del tema y a ver qué opinan los chiquilines. El pasado 16 de abril, el gobierno comenzó a emitir una nueva versión del pasaporte uruguayo que eliminaba el campo de lugar de nacimiento, siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sin embargo, esta modificación trajo inconvenientes luego de su aplicación. Alemania, Francia y Japón dejaron de aceptar los documentos emitidos con este formato, afectando trámites de residencia, visa de estudio y estadías prolongadas. La decisión, que según el Ministerio del Interior buscaba unificar criterios con normas internacionales, terminó generando una crisis diplomática y política, mientras que miles de ciudadanos quedaron sin la posibilidad de concretar viajes ya planificados. A partir de allí, la polémica escaló. Desde la oposición comenzaron a llover los cuestionamientos. El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, expresó en su cuenta de X: "Es un papelón internacional en reiteración real. Esta marcha atrás que acaba de dar Cancillería muestra una de las peores caras de este gobierno. Luetkin debería como mínimo pedir disculpas a los miles de damnificados por este error de la Cancillería, que increíblemente siguen sin asumir". Por su parte, el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, se dirigió directamente al ministro Negro y dijo que lo de los pasaportes lo advertimos hace tiempo y no escucharon. Ahora la realidad los pasó por encima. Usted, como ministro, debería ser coherente y pedir la renuncia de quien tomó la decisión. Este posteo fue compartido por el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El problema de los pasaportes refleja otro error del gobierno por falta de coordinación y de sentido común. El ministro Negro tiene que hacerse cargo y pedir la renuncia al responsable. Hicieron bien en corregir y dar marcha atrás, pero esto no alcanza. Ante tanta presión, el gobierno dio finalmente marcha atrás. Anunció que los pasaportes volverán a incluir el lugar de nacimiento y que los documentos emitidos entre el 16 y el 23 de abril serán reemplazados sin costo para los ciudadanos. Cuando uno se da cuenta que el objetivo que se buscaba de repente se podía cumplir, pero generaba otros problemas, donde haya un uruguayo que se le genera problemas, nosotros tenemos que estar alerta a poder corregir. Ahora son los extranjeros los que dicen que tienen por ser apátridas. Claro. Pues estuvo pensado porque hay organismos internacionales que te sugerían eso, pero bueno, vos tenés que tomar decisiones. Lo primero que tengo que pensar es nuestra gente. Bueno, bien, lo primero que hay que pensar en nuestra gente, decía el presidente, que reconoció que, bueno, hubo una situación así para corregir y por eso la marcha atrás del gobierno con el tema de los pasaportes. Ezequiel, vos primero, dale. Bueno, yo quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones porque en toda esta polémica se dijeron muchísimas cosas y cosas que a veces fueron
estuvieron equivocadas. Primero que el nuevo pasaporte que fue emitido por el Ministerio del Interior, lo que hace, en primer lugar, es encontrar una respuesta que en realidad fue algo que estaba acordado en la etapa de transición de un gobierno a otro, que era el tema de que Uruguay tiene la particularidad que la nacionalidad no es lo mismo que la ciudadanía. Exacto. Entonces eso generaba problemas para personas que tienen el pasaporte uruguayo, residen en el Uruguay, pero no tienen la nacionalidad. Porque cuando uno va a viajar a otro país o ingresa a otro país, lo que le piden a veces no es la ciudadanía, sino es la nacionalidad. Entonces este pasaporte encontraba la solución a este primer problema. Después, lo que desencadena toda la polémica era, como bien decía, el tema del lugar de nacimiento. Eso fue lo que terminó generando, como parecía ahí, malestar en 3 embajadas, la alemana, la francesa y la japonesa, que uno puede entrar a debatir acá por qué países que en su pasaporte no tienen el lugar de nacimiento le piden y exigen al Estado uruguayo que el suyo sí lo tenga, pero eso es otra discusión. Lo que termina pasando acá es que, bueno, el gobierno, se dio cuenta que capaz que no fue la mejor manera de actuar, porque ni siquiera es una manera errada, porque Francia, como bien vos decías, lo terminó aceptando, y emitió y se permitió emitir el viejo pasaporte. Por lo cual el problema ya está solucionado. O sea, el problema ya pasó, hay que dar vuelta a la página. Realmente en la agenda que tenemos hay temas muchísimo más importantes que hablar de esto, y me parece que hay que hablar de temas que realmente le importan a los uruguayos. Y yo te voy a agregar un tema, un dato también que me parece importante. Aquellos que se habían sacado del pasaporte del 16 de abril hasta el 30 de julio, creo que fue, ¿no? La fecha en la cual después se corrige y se vuelve para atrás. Ese pasaporte todavía sirve. O sea, ese pasaporte no es que hay que modificarlo. Sí, sí. Está bien, si vos querés viajar ahora de urgencia a alguno de los países que te generaban conflicto, lo tenés que pedir y te lo cambian. Pero si vos querés viajar a otros países que no hay ningún tipo de problema, ese pasaporte funciona. De hecho, la Cancillería uruguaya y el Ministerio del Interior así lo plantearon, ¿no? No hay inconvenientes con ninguna otra parte del mundo. Lautaro. No, yo quería preguntar si el frente que estaba tan apto para gobernar en este periodo no tuvo un diagnóstico. Yo entiendo que fue algo que se planteó en la transición de gobierno, si no tuvo un diagnóstico antes hecho con sus expertos sobre lo que podía pasar en los distintos países. Porque yo pienso más que nada en los uruguayos que quedaron en estos países que no pudieron entrar. Estudiantes, porque soy un estudiante. Hay gente laburante que no se puede encontrar el peso acá y se va afuera. Familias que se reencuentran afuera y que tuvieron un montón de inconvenientes por el tema de los pasaportes. Y que es más, hay casos de estudiantes uruguayos que estaban, creo que era en Francia, en España, en varios países, que no pudieron entrar y realizar sus sueños. Por ejemplo, como habían salido becados, habían salido con pasantías en universidades. Y después de tanto sacrificio que te digan eso, y la verdad me parece una vergüenza por parte de las gestiones diplomáticas. Me parece una gran vergüenza. Y más con todo el prestigio que siempre ha tenido el pasaporte uruguayo. Me parece una vergüenza. Y me parece una vergüenza que el gobierno después, que le bajó la soberbia de que se la tuvieron que bajar la soberbia estos 3 países, de marcha atrás con esta política pública. Con todo lo que conlleva, ¿no? Con la Cancillería, con tener que hablar con 17.000 uruguayos para que cambien su pasaporte. Me parece una gestión que la verdad es bastante desprolija. Bueno, ¿por dónde arrancar, no? Primero, no hay un caso de una persona que haya sido expulsada de un país o que no se le haya permitido entrar a un país con este nuevo pasaporte. No hay un caso. Y si tú lo tenés, discrepo, sí, claro. Contanos el caso. Ahora no, porque no, sí, claro, pero después, sí, con todo gusto te escucho. ¿Deportado tenés vos? Tengo que no los dejaron entrar, sí. No sé si no hay un caso deportado, pero no lo dejaron entrar, exacto, no. los complicaron para entrar. No. Vos hablabas, por ejemplo, de que Francia después aceptó complicaciones diplomáticas. Creo que los retuvieron. Quizás esa es la palabra. Problemas sí. No hubo ni siquiera retención. No hubo ni siquiera un problema de retención. El problema fue que 3 países de 195 países que hay en el mundo, o sea, 3 de 195, dijeron que necesitaban más tiempo para estudiar estos cambios. ¿Fue lo que pasó? Para otorgar visas de estadía permanente. Los estudiantes afectados son 10. 10 estudiantes, por lo menos los que se manifestaron que estaban afectados por esta medida. Las gestiones diplomáticas se hicieron en tiempo y forma. Se comunicó a las embajadas, a todas las embajadas acreditadas en nuestro país. Se tuvieron los resguardos que hay que tener, pero esta es una medida que se ampara en una normativa de la cual los 3 países que se quejaron o que plantearon sus discrepancias o que necesitaban más tiempo son parte. Entonces, yo no entiendo si hay que pedir permiso para cumplir las normas o no,
No la tenés que cumplir. Porque y acá lo dice que tú dijiste no hay de una obligatoriedad. hay una cuestión No de obligatoriedad. fondo, de que 3 países le tuvieron que bajar la soberbia al Uruguay. Sí, totalmente. El Uruguay es un país soberano. No al Uruguay. El Uruguay es no. El Uruguay es un No país al Uruguay. soberano. No Lo al dijiste. Uruguay. Al gobierno. Bueno, al gobierno. El gobierno Y representa... también te invito a que veas la repetición porque es al gobierno, Bueno, no al Uruguay. te la doy. El gobierno... Le tuvieron que bajar la soberbia al gobierno. El gobierno representa a Uruguay, que es un Estado soberano, y nadie claro. le tiene que venir a bajar la soberbia a ningún Estado soberano, porque ese es el primer principio que rige el derecho internacional. La al Estado soberanía de los soberano no. Estados. Al Estado Entonces, soberano no. Al gobierno que no está garantizando lo único, o sea, una de las cosas más simples que tiene que garantizar un gobierno sobre el Estado, que es el acceso a las naciones que están fuera de... Y está garantizado, no hay un caso de rechazo. No hay un caso de rechazo. Hay 10 casos. Los 10 casos, además, son, creo que 9 de los 10 eran para visas de larga estadía en Francia. Por estudiantes. Francia, el mismo Por día estudiantes. que se revirtió la medida, yo no estoy de acuerdo con que se haya revertido la medida, porque estaba totalmente de acuerdo a la normativa vigente, el cambio en el pasaporte. Es más, el cambio del campo nacionalidad / ciudadanía que quedaba en el nuevo pasaporte se dio en el marco de la gestión anterior. Exacto. Lo único que hizo este actual gobierno es Empezar a emitirlos. eliminar también, pero eliminar el lugar de nacimiento que la Organización de Aviación Civil Internacional en varias recomendaciones había dicho que no es necesario incluir el campo de nacimiento. Exacto. Es mismo, como decía Ezequiel, Francia no tiene lugar de nacimiento en sus pasaportes, entonces yo no veo... Vos dijiste que el gobierno estaba acatando. Y no está acatando, o sea, en realidad no tiene por qué acatar. No, porque está actuando dentro de la vos normativa dijiste que vigente. estaba de la- acatando. Porque en Bueno, realidad está acatando las la recomendaciones. OASI recomienda y establece la no obligatoriedad. ¿El gobierno lo puede hacer o no lo puede Claro, hacer? acató la recomendación. Sí, la En recomendación sí, plena pero puede no libertad. hacerlo, porque no es obligatorio. No es el único país que lo hace, ¿no? Claro. De hecho, No, por claro, eso sí, también sí. se Es pone más, el ejemplo, ¿no? era Pero no una es situación, obligatorio. era de los únicos países en donde nacionalidad, en el campo de nacionalidad se ponía el lugar de nacimiento. Claro. La aclaración del lugar de nacimiento es opcional, hay países que lo ponen y países que no. Yo voy a decirte, por lo menos a vos, Manuel, que recién me decías, ¿no? El tema de esto de la retención. Sí hubo ciertas demoras con estos estudiantes en Francia porque justamente tenían que tener más claro cómo era la documentación para poder habilitar las Pero visas. no Eso llegaron fue, a ir. No, esa fue la denuncia que hicieron en aquel momento. Sí, Que no estaban pudiendo viajar a Francia porque todavía no le habían habilitado las visas y el problema era la situación precisamente del cambio del pasaporte, que la Cancillería francesa no tenía todavía toda la información que se requería o que por lo menos Uruguay había enviado. Claro. Habían solicitado más información. Esa denuncia El embajador de Francia nos había aclarado que en ningún momento un uruguayo había tenido problemas para entrar a su país. Tampoco estaba ocurriendo esto con turistas, por ejemplo. No pasaba ni en Francia, ni en Alemania, ni en Japón. En Japón va muchos menos de lo que pueden ir a Francia o Alemania, pero no había problemas con respecto a ese tema. Sí se les había generado cierta demora a los estudiantes, que se les venían los plazos para comenzar los estudios y estaban demorados y no tenían todavía la confirmación. Por eso, Ese fue el problema. El reclamo de los estudiantes, entiendo que yo leí la carta, no leí que estuviera dirigido a las cancillerías de Francia, Alemania y Japón, que en realidad son los que están generando esa demora. El gobierno uruguayo cumplió con la normativa de la cual esos estados son parte también. Bien. Agustín. En ese mismo sentido de, bueno, en el gobierno se dio cuenta, se emitieron 17.000 pasaportes sin plena validación internacional. Si bien la normativa de la Organización de Aviación Está Civil validado. Internacional la aceptaba, era sabido que era problemático en la práctica. Hablamos de que esto fue un proceso claro, sensato. Sin embargo, no me resulta sensato que los embajadores de las distintas embajadas se terminen enterando por la prensa de modificaciones que son Eso es profundas falso. y descoordinadas. Los embajadores denunciaron en Totalmente. redes sociales Eso que es se falso. enteraban por la prensa, Eso es falso. al punto de que los embajadores no se querían reunir en Cancillería y pedían para reunirse en Torre Ejecutiva debido a lo desprolijo que se había Eso es dado falso. todo este proceso. También teníamos al canciller que minimizaba el problema y decía que no había rechazos reales, Es que que no no eran hubo, más ¿no? de 3 casos, ninguneando estudiantes que estaban quedados varados en Francia, sin consultar ni a los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. consultó. Fue un proceso totalmente desprolijo. También diferenciarlo con la propuesta inicial del gobierno de Lacalle Pou, que se introducía una modificación clara y sensata, que era cambiar el campo nacionalidad por ciudadanía / nacionalidad, para reconocer de igual forma tanto a los ciudadanos naturales, legalizados o ciudadanos nacidos en el Y extranjero. fue lo que se Ahora, hizo, ¿no?
Sí, pero se avanzó aún más sin consultar a los países con los que se tenía. No, se comunicó con no todas se las- consultó con todas al las punto embajadas. que los embajadores reconocían por redes ¿Qué sociales que no embajadores? se habían ¿Qué enterado. embajadores? Es cuestión de mirar Twitter. ¿Qué El embajador embajadores? francés lo planteó en redes sociales. No, fue el embajador alemán. Alemán. Que además, el embajador alemán, con esa manifestación en redes sociales, violó 2 numerales del artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, que acá la tengo, que dice, Mostrarle a aquella cámara. entre otras cuestiones, la Convención de Viena refiere a que los embajadores, el personal diplomático acreditado de la República, no puede inmiscuirse en asuntos internos de los estados. El embajador alemán se inmiscuyó en un asunto interno del estado y un asunto interno político. Bueno, Porque por eso hubo- lo llamaron a la Cancillería. Hubo un senador que abrió un call center de denuncias, que hay 10 denuncias, no son 3, son 10. Son El 10. doble, claro. Pero el acá canciller el las triple. ninguneaba. Le El- faltaba el respeto públicamente a los el estudiantes. segundo numeral que viola el embajador alemán es que todas las comunicaciones que tengan que ver con su función en la República las tiene que hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no por Twitter. Y si el embajador le quedaba más cómodo torre ejecutiva, no sé si le quedaba más cerca o cuál es el problema, no está cumpliendo con los instrumentos de derecho internacional público. No queda Y duda acá, que el la- cambio fue irresponsable, mal gestionado y políticamente Pero si fue el mismo incorrecto. cambio del gobierno anterior. No fue el mismo cambio. fue el lo mismo. Se fue acabamos un de paso más plantear. adelante en Se una fue un cuestión. paso aún más sin consultar a los países con los que se Se tenían relaciones consultó. El diplomáticas. paso un más consultó. quitarla del lugar de nacimiento. Exacto. Pero eso no es obligatorio ponerlo. en No, los no es pasaportes. obligatorio. Justamente Entonces no ya es lo obligatorio. planteamos. Claro. Justamente no es obligatorio, pero entonces vos no tenés un diagnóstico de lo que podía pasar y lo que podés afectar a tu gente. Pero si el pasaporte francés no tiene lugar de nacimiento. Está, pero los franceses tienen su pasaporte y acá estamos hablando del pasaporte Pero por uruguayo. eso la- O sea, ellos pueden reclamar que nosotros... O sea, ¿te parece bien que ellos reclamen? No, bueno, que no- que que me no parece sea La la que normativa sí, no, francesa no la eso- podemos sí, discutir. totalmente. Vivimos en Ellos pueden Uruguay, discutir la por nuestra. suerte. Por No la eso, vamos a vamos a discutir. discutir la discutir la nuestra. nuestra. Hablemos de la gestión del Totalmente. canciller, que fue totalmente irresponsable a la hora de introducir cambios profundos en el pasaporte sin Pero consultar. irresponsable ¿por qué? Porque se quejaron 3 Irrespo- países de 195. Sí, se me cumplieron resulta todas las normas se quejaron establecidas. 10 países. 10 Me estudiantes. resulta tres totalmente países. irresponsable Se quejaron 10 estudiantes, 10 personas de 3 millones que somos, y se quejaron. y se ningunea el Tres- planteo de vos 10 estás diciendo- estudiantes. vos y se estás quejaron diciendo- 3 países de 195, entonces el gobierno fue irresponsable porque a otro país se le ocurrió que necesitaba más tiempo. Esta es una discusión al Acá fin de está la cuentas soberbia del Frente Amplio. entre soberanía o sometimiento No, a lo no, que los acá está la- terceros acá está la países, soberbia del como Frente dijo Amplio. Lautaro. La soberbia del Frente Amplio. Lautaro 10 lo dejó- estudiantes no son suficientes con Lautaro sus lo dejó- quejas. 10 lo dejó- estudiantes no son suficientes con sus quejas lo porque no dejó- pueden cumplir sus metas Lo dejó muy claro por lo que Lautaro hoy. pasa con los pasaportes. Está Si me perfecto. permitís, lo Lo dejaste- acabas de decir te vos. voy a- 10 personas de 3 millones. Te voy a dar Bárbaro. una buena, te voy a No dar una son, buena. no Lo son dejaste muy suficientes. claro hoy. Perfecto. Lo dejaste muy claro Me duele hoy. como estudiante y Tiene- me duele por los uruguayos, pero perfecto. Lo dejaste muy claro hoy. Es entre soberanía o que nos vengan a bajar la soberbia de Pero afuera. la soberanía es del Estado, yo estoy hablando del gobierno. Y creo No, que el de este, Estado debate, tiene su soberanía. de este debate sale una muy buena noticia para Francia, Alemania y Japón. Que en caso de que los embajadores de estos países sean retirados, que no va a pasar, acá tienen 2 candidatazos para embajador que están defendiendo muy bien los intereses Para nada, de por los favor. terceros Bien, para países. nada. chicana aparte, una consulta. ¿Ameritaba pedir la renuncia del canciller Por esta supuesto. situación? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con no eso? sé, ¿qué tiene que ver el canciller? Tengo posturas Vas a pedir la bien, renuncia por no, declaración. si bien- Vas a Pará, pedir... pará, de a perdón. uno, de a uno, de a uno. Por Los supuesto, porque pasaportes son emitidos por el Ministerio del Interior, no podemos dejar de reconocer que las modificaciones en los pasaportes tienen implicancias geopolíticas a lo largo de todo el mundo. A las pruebas me remito ¿Qué es la de geopolítica? toda la discusión que se dio en los medios públicos. Se Geopolítica, terminaron, o sea, el resultado de vas- esta política fueron 17.000 pasaportes que sirven para muchas cosas, menos para poder viajar por el mundo tranquilo. Pero si no hay un para rechazo. poder viajar por el mundo tranquilo, No hay lo acaba de rechazo. decir No Manuel. se acordate que los 10 O sea, estudiantes no son suficientes. Son- ¿verdad? no son son suficientes. son Pero, estudiantes, pero- no pero- necesita- pero es un tema de como bien, soberanía. como bien dice Agustín, no De podemos soberanía, revertir no vamos a discutir. no podemos revertir un documento que afecta a 17.000 personas porque 10 que al día que se revirtió ya estaba solucionado, porque ya Francia había dicho que al final lo aceptaba. Yo no menosprecio a los estudiantes, eso es una chicana baja. Yo digo que hay 10 casos porque si ustedes hablan de irresponsabilidad, de daños geopolíticos, no vamos a entrar en la definición de geopolítica, yo no entiendo cuál es la afectación en términos de geopolítica. Degradar la imagen de un esto. documento Totalmente. institucional, No ¿no, te degrada, parece? no se degradó la No imagen. degradó. No se degradó la forma en que se dio cuando teníamos a la BBC hablando de Por la, de favor. la modificación que se dio en el pasaporte y las declaraciones del ministro negando la realidad de un montón de estudiantes. Pero 10. Serán 10, estudiantes. serán 11, Pero serán ustedes- 12. Ahí estoy de Hay vuelta. Me estudiantes decís que con un chicana, pasaporte pero que no son podían 10, son viajar al 10 exterior. estudiantes con propuestas que son claras y son válidas. Por más Pero que nadie sean lo 10, 1, desvalida, 100. nadie Pará, desvalida esa... dame un segundo. Vos dijiste recién que tenía ciertas diferencias Tengo con cierta respecto diferencia, sí. al
al pedido de renuncia de Al pedido, Lubekin. ¿Por sí, qué? de Lubekin, porque me parece que no solamente pasa por el canciller, pasa por otras manos. ¿Pasa por qué? Por el presidente de la República. Que es el renuncie jefe- Orsi, entonces también, porque No, tres yo- países no, que no, dejaron pará, más pará, arriba. vamos a checar. Me parece que, no voy a decir obviamente que renuncie Orsi porque es un disparate. No, pero estamos Pero- a paso. No, para Estamos- nada. Pide la Acabo de renuncia del terminar, pará, Estamos escuchá. ahí. Dale que no tengo que ir a la pausa. Me parece que hay más implicado que pedir la renuncia de Lubekin. Me parece un montón porque habían más personas que sabían. Porque si el presidente de la República, que es el Martinelli, por jefe ejemplo. de todos los ministros, estaba enterado de la situación. No voy a decir que renuncie, pero digo, me parece que hay más implicados y Bueno, mucha parte del gobierno Heber, sabía. perdón, Heber no, Delgado creo que fue. Delgado, del Partido Nacional, me confundí entre senadores, hoy Delgado, presidente del directorio, decía que tendría que renunciar al director de identificación civil. Por eso, hay muchos Porque más implicados. que- Hay muchos más implicados. Que en realidad esto. tiene mayor cantidad de responsabilidad de Claro. identificación civil, en este caso, perdón, de identificación civil, no de migraciones, ¿no? Y también está el Ministerio del Interior acá también, ¿no? Hay muchas con dependencia del Estado que están involucradas. A lo que voy con esto es la magnitud de los hechos. Hay mucha gente que estaba enterada, mucha gente que estaba trabajando con esto. Y pedir me parece que es Bien. muy magro pedir solo del Lubekin. Ezequiel, vos hace rato querés hablar. Sí, no, porque acá hay un problema muy, muy grave que capaz se toma a la ligera, pero creo que a veces hay que tomarnos con seriedad en el lugar donde estamos, si sea como oposición o sea como oficialismo. Ujú. Estamos hablando de un gobierno que tiene muchas responsabilidades y la oposición, por más que no sea el oficialismo, también las tiene. Pedir las claro. renuncias a diestra y siniestramente, como si estuviéramos hablando de cosas chiquitas, me parece que es desprestigiar la política. Ujú. O sea, hay que ser conscientes de que hoy en día la política se encuentra en un lugar crucial, donde está aumentando el descreimiento a la política, a lo político partidario. Si nosotros seguimos desprestigiando de esta manera la política, pidiendo renuncias por cosas a un canciller de la República que ni siquiera le compete el tema del pasaporte, me parece, y lo digo realmente, que lo único perjudicado no va a ser ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional. Va a ser la sociedad uruguaya cuando aparezca una persona outsider y que se venga a decir esto está fracasando, porque acá estamos fallando como Por suerte hay mundo instituciones político. que prevén eso. Por suerte hay Pero si pedimos la legislación renuncia y de gente, instituciones porque- que Y si prevén pedimos- eso. exactamente, hay pedimos la mayoría renuncia, en el pedimos Parlamento para la votar oposición algunas pide cosas, la hay un renuncia montón de cosas al canciller de la que prevén República por estas cosas. declaraciones, porque uno le puede gustar más o menos las declaraciones del canciller de la República. Vos, Agustín, lo podés compartir más, menos. Vos, Lautaro, te puede gustar más, menos. Pero pedir la renuncia al canciller de la República por unas declaraciones, me parece que hay que tomarnos con seriedad el lugar donde se encuentra. Recordemos Manuel. también que las malas gestiones, la soberbia, la falta de coordinación, la falta de diálogo también desacredita la política. Totalmente. Yo entiendo que tanto Agustín como Lautaro tengan que venir a defender la posición de la oposición. Agustín, sobre todo, Delgado, dijo que la medida no tenía sentido, el cambio. No tenía El sentido. cambio tiene sentido. ¿Saben cuántos ciudadanos legales hay en Uruguay? 300.000. Y esos ciudadanos sí hay casos de rechazos en países porque tenían un pasaporte con la carátula uruguaya, pero cuando lo abrían en la página de lectura decía nacionalidad y Brasil, por ejemplo. Y las autoridades de la aduana de los países receptores decían, no, no puede ser. Es una persona que tiene un Claro. pasaporte uruguay, pero me dice que es nacional de Brasil. Y yo creo que esa fue el espíritu. Se tomaron dos medidas correspondientes con la normativa, porque Bien. ahora parece que hay que pedir permiso para cumplir con la norma, y desde el desconocimiento, porque el desconocimiento se manifestó, a ver, no hubo un rechazo, hay 10 estudiantes, yo estoy totalmente de acuerdo que no hay que minimizarlos ni ningunearlos, pero también hay que tomar dimensión cuando uno es gobierno, tiene que administrar los problemas pensando en la mayoría. Uno no puede gobernar para 10 personas, no puede hacer cambios en temas tan importantes como es la identificación civil, porque hay un país que se le ocurrió que necesitaba Me más tengo tiempo, que ir a porque la el día de pausa, mañana Lautaro. se les ocurre que no les gusta el escudo de Uruguay, vamos a cambiar el escudo porque a Francia no le gustó. Me tengo que ir a la pausa, nos quedamos sin tiempo. Ya venimos para el cierre, dale. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Gracias por venir, Manuel. Muchas gracias, Nico. y Fuiste gracias el que a más todos. hablaste hoy. Ezequiel, gracias también para vos. No, muchísimas gracias a vos también. Muy bien, gracias, Lautaro. No, por favor, a ustedes. Agustín, como siempre, un gusto. Un gusto poder acompañarlos. Bueno, nos vamos, señores. Volvemos el jueves que viene por la pantalla de TVTV a las 8 de la noche. Que pasen bien. Chao, buenas noches.